Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos toda la honra y la gloria a Dios en esta preciosa tarde, mañana o noche donde nos puedan estar observando. Pues queremos agradecer la oportunidad que nos da Radio Dinámica, la sobrenatural, pues que la palabra de Dios corre y sea glorificada. También agradecemos a la pastora Patricia del Delgado, pues quien siempre está ella dándonos esta apertura para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en esta hora. Pues queremos ser de bendición en esta precioso día, porque muchas veces los hijos del reino han sido tropezados cuando no leemos las escrituras. Cuando no leemos las escrituras, somos tropezados porque muchas veces no sabemos dónde están los textos bíblicos y al no saber, pues no podemos sustentar con Biblia lo que nosotros creemos. Pues los hijos del reino creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Y estos tres son uno, dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria a Dios. Pues esta preciosa tarde, mañana o noche donde nos estén mirando, quiero que usted abra su Biblia y copie todos los textos bíblicos que nos van a confirmar lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo, en 2 de Corintios, en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 13, verso 14, el saludo de los apóstoles siempre fue de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso dice la Escritura. Así era el lenguaje que se utilizaban los apóstoles. Usted lo lee, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Y nosotros, cuando entramos en la Escritura a meditar en la palabra de Dios, cuando meditamos en la Escritura, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, pues cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, la Escritura dice que cuando Jesús subió del agua, eso está en Mateo 3:16. Quiero que usted copie el texto bíblico, Mateo 3:16. La Biblia dice que Jesús, cuando subió del agua, Mateo 3:16, y después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, pero hermano, pero ahí no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si usted tiene un animal que tiene 4 patas, que mueve la cola y que ladra, ¿qué es? Entonces la Biblia nos está diciendo que Jesús está en la tierra, que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma y
que la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestándose. Vemos a Jesús que nos manda en una gran comisión en Mateo capítulo 28. En el verso 19, Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Usted ve que toda la Escritura, todos los pasajes de la Biblia nos llevan a que siempre el lenguaje fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchas veces, porque no leemos la Escritura, como no hemos querido leer la Biblia, desconocemos todos los pasajes que nos confirman que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quería traer estos textos bíblicos porque muchos hermanos son tropezados por no conocer las Escrituras. Al no conocer la Escritura, no podemos sustentar con Biblia si existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues la forma de sustentar muchísimas veces, la Biblia dice: ¿cómo me puedes mostrar del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces muchos cogen y dicen: bueno, es como el estado del agua. El agua tiene 3 estados: el sólido, el líquido y gaseoso. Un huevo tiene la cáscara, la clara y la yema. Sí, pero eso no es sustentar que existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos que sustentar con la Escritura. Y cuando nos vamos al pasaje de Juan capítulo 14, verso 15, verso 16, aquí otra vez la Biblia nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Jesús hablando, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Jesús va a rogar al Padre. Entonces está hablando Jesús, el Padre, y él dice que dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro pasaje más de la Escritura. Juan capítulo 14, verso 15 y 16. Y el verso 17, Jesús estaba hablando con los discípulos y él le dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús le dice a los discípulos que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, moraba sobre ellos, pero no estaba dentro de ellos. Por eso le habla futuro y dice: y estará en vosotros. Hoy, los hijos de Dios estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los hijos de Dios vienen sellados con las arras del Espíritu, una garantía que somos propiedad de Dios. Todos los hijos de Dios vienen sellados, vienen con un sello que son propiedad de Dios. Pues la Escritura dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22, acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 1, en el verso 22. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Los hijos de Dios están sellados con las arras, con una garantía que son propiedad de Dios en nuestros corazones. Mire qué cosa maravillosa, que la Escritura lo vuelve a confirmar en 2 de Corintios capítulo 5, verso 5. En el verso 5, 2 de Corintios capítulo 5, verso 5, lo confirma y dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. No dice nos dará, nos ha dado las arras del Espíritu. Qué cosa maravillosa, ¿no?
que cuando escudriñamos la Biblia, nos encontramos con estos pasajes que confirman que los hijos de Dios somos portadores del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa que tiene la Escritura. Y vuelve a confirmar las arras en Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es que los hijos de Dios fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero en este texto que acabo de leer, vuelve a confirmar la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. El evangelio, dice Juan 3:18, que todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. No es que será, ya ha sido condenado. Entonces, el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Jesús, habiendo creído en Jesús, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, que es las arras de la redención adquirida, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo que proviene del Padre, la Escritura vuelve a confirmar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Copie otro texto bíblico que muchas veces leemos y no identificamos que existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Preste la atención que este texto vuelve a confirmar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: elegido según la presciencia de Dios. Padre en santificación. Elegido según la presciencia de Dios Padre, Dios Padre, en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Vuelve la Escritura a confirmar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. La Escritura aquí nos habla de la presciencia de Dios, que el Señor tiene todo el conocimiento de lo que iba a pasar. En su presciencia, muchas veces cuando leemos y no meditamos, leemos la presencia. Y la Biblia dice, elegido según la presciencia de Dios. La palabra presciencia. Y esto es lo que el Señor siempre ha hecho, en su presciencia. Por eso es que los hijos fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Los hijos hemos sido creados y elegidos antes de la fundación del mundo. Y esto lo dice la Escritura, y esto es una maravilla cuando usted entra en la profundidad de la palabra, y el Espíritu Santo de Dios, que dice
Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará, Él os enseñará y recordará todo lo que yo os he dicho. Vuelve otra vez la Escritura en Juan capítulo 14, verso 26, a hablarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura dice, y cuando venga el Consolador, dice Juan capítulo 14, verso 26, vuelve la Escritura a hablarnos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26. Pero cuando a veces leemos rápido y no meditamos en lo que leemos, muchas veces lo hemos leído y no detectamos que la Escritura lo confirma. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Dios enviará. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que Jesús habló, el Espíritu Santo nos lo vino a recordar. Y aquí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26. Copie los textos bíblicos porque le va a ser de mucha bendición, porque muchos hermanos son tropezados por cualquier viento de doctrina, porque no conocemos la Escritura, porque no leemos y no se enseña la palabra, no se discipula. Las congregaciones deberían discipular a los hijos de Dios. Pero bendecimos esta radio, que a través de esta emisora, muchos hijos de Dios esta noche, esta tarde o esta mañana, donde quiera que se encuentren, van a ser bendecidos con la palabra de Dios, porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y esta tarde que el Señor brille, que sepamos nosotros toda la Escritura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sepamos que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre, pues eso dice la Biblia, que Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Cuando Esteban fue apedreado a las afueras del templo, Esteban dijo, Señor, no tomes en cuenta sus pecados, perdónalo, Señor. Y dice Esteban, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Padre. Pues la Escritura dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que Jesús es el que intercede por nosotros. Santo sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y cuando vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 1, la Escritura dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire qué cosa. Mire lo que dice la Escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces, la Escritura dice que Jesús fue engendrado por Dios. Entonces, los pasajes bíblicos tienen que confirmar que Jesús fue engendrado por Dios. Y les voy a dar todos los textos bíblicos para que les sea de bendición. Hechos capítulo 13, verso 33. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 33. Gloria sea su nombre. Hechos capítulo 13, verso 33. Miren lo que dice la Escritura. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire qué cosa maravillosa. Que Dios engendró a Jesús en el vientre de María a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Y este texto dice, Hechos capítulo 13, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿Qué es lo que dice la Escritura? Que en Salmos capítulo 2, verso 7, vuelve a confirmar que el Señor engendró a Jesús. Salmos capítulo 2, verso 7. La Biblia dice en el Salmo segundo. Vamos a Salmos capítulo 2, verso 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Salmos capítulo 2, verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mira qué cosa maravillosa. Entonces, el Padre engendró a Jesús. Lo dice la Escritura. Pero, cuando no conocemos la Escritura, somos tropezados por doctrinas que te quieren decir que Cristo es Dios y Dios es Jesús y por lo tanto Jesús y es uno solo. Porque como no conocemos la Biblia, como no conocemos todos los pasajes que nos confirman del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues somos tropezados al no querer leer la Escritura o no tener quien nos explique. Porque cuando no tenemos quien nos explique la palabra, somos tropezados. Pero yo espero que en este precioso día, pues, pueda ser de bendición a su vida. Para que también me acompañe a Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17 y 18. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve al Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Usted detectó que estos dos textos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Romanos capítulo 14, verso 17 y verso 18. Dice: porque el reino de Dios, el Padre, no es comida ni bebida, paz, gozo en Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo dice la Escritura. Por eso Dios puso este sentimiento en mí, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 13, dice la Escritura que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Y yo quiero ser de bendición para ustedes, para que puedan conocer todos los pasajes de la Biblia que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. En el verso 15, en el capítulo 15, usted lo lee, capítulo 15 y verso 16, nos vuelve a hablar la Escritura Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos: mas, oh escrito hermanos, en parte como atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. Ahí está, Dios, ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Usted está leyendo? Romanos 15, capítulo 16. Romanos 15, capítulo 16. Usted encuentra en ese pasaje que la Escritura vuelve a confirmar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero como no tenemos muchas veces quien nos explique la palabra de Dios, pues nos hacen tropezar y no tenemos cómo defender lo que nosotros creemos. Nosotros creemos como dice la Escritura. La Escritura dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y en todos los pasajes bíblicos Jesús dice: y yo he venido
hacer la voluntad de mi Padre. Tanto que Mateo capítulo 24, verso 36 dice que ni el día ni la hora, nadie sabe cuándo será la venida de Jesús, ni aun los ángeles, dijo Jesús, solo mi Padre sabe cuándo será el día y la hora. El día y la hora que nuestro Señor vendrá, solo lo sabe el Padre. Pero espero que usted esté copiando todos los textos bíblicos en esta hora para que les sea de bendición. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, verso 3 en adelante. En 1 Corintios capítulo 12, en el verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 12 en el verso 3. La Escritura dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nombra a Dios, llama anatema a Jesús. Ahí está el Padre, el Hijo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Espero que usted esté copiando todos los textos bíblicos para que le sea de bendición y usted los pueda ir escudriñando. Espero que usted esté copiando todos los textos bíblicos en esta preciosa noche. Entonces, la Escritura dice que Jesús fue engendrado por Dios. Sí, pero hermano, pero usted solo leyó 2 textos bíblicos. Bueno, vamos a leer 2 textos bíblicos más que confirman que Jesús fue engendrado por Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 5. En Hebreos capítulo 1, verso 5, la Escritura dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La Escritura vuelve a confirmar que Jesús fue engendrado por Dios. Salmos, Hebreos 5:5. Este pasaje, quiero que usted le preste atención, que dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Mire qué cosa maravillosa, ¿no? Qué cosa maravillosa que la Biblia confirma en todos los pasajes bíblicos que el Padre engendró a Jesús. Pero cuando nosotros no escudriñamos la palabra, no leemos, somos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre, ¿dónde dice eso en la Escritura? Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 16, verso 19. Marcos, capítulo 16, verso 19. Vamos a ver si la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre. Marcos, capítulo 16, verso 19. Marcos, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 16, verso 19. Aquí ya estoy llegando. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hoy no nos acompañó el hermano que nos iba a leer. En Marcos capítulo 16, verso 19, dice la Escritura: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios. Mire qué cosa, que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Toda la Escritura nos dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la Escritura nos está hablando que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y cuando nosotros vamos y meditamos en la Escritura y vamos a Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos a uno que está sentado en el trono y tiene un libro, un rollo en la mano derecha, dice la Escritura. Y Juan, la Escritura dice que él estaba triste porque no había nadie digno de desatar el rollo de aquel que está sentado en el trono. Y le dijo, pues no estés triste, porque el Cordero Inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono a 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía los 7 cuernos, los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados en la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La Escritura dice que Jesús, el Cordero Inmolado, toma el libro del que tiene en la mano derecha del Padre. Toda la Escritura, todos los pasajes bíblicos nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que esta tarde, o mañana o noche, donde usted se encuentre, yo quiero ser de bendición a su vida. Quiero que usted copie todos estos pasajes bíblicos, porque es ahí, al tener el conocimiento de la palabra, donde usted puede, con la Escritura, saber que la Escritura dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Tito, en el capítulo 3, versos 4 y 5, vamos al libro de Tito para que usted vuelva a confirmar. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la salvación de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, que Él levantó de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire qué cosa. Toda la Escritura nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura. Pero muchas veces, porque no leemos la Escritura, somos tropezados porque no leemos. Nosotros, cuando usamos todo el lenguaje que utilizaron los apóstoles, usted va a entender que todo el lenguaje en el libro de Hechos, usted ve desde el libro de Hechos capítulo 10, verso 38, comienzan los apóstoles a hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 38. Ahora vamos al libro de Hechos. Gloria sea su nombre. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, verso 38. Solo el pasaje nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, con el poder de Jesús de Nazaret, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Yo espero que usted esté copiando todos estos textos bíblicos, que todos estos textos bíblicos le sea a usted de bendición. Ahora vamos al libro de Hechos, en el capítulo 20, el verso 23 y en el verso 24. Y vamos a detectar cómo dice la Escritura. Salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo, el ministerio que recibí de Jesús, Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Otra vez la Escritura nos confirma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura. Hechos capítulo 20, el verso 23 y en el verso 24. En toda la Escritura, donde usted abre la Escritura, encuentra todos los pasajes que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero esto no nos enseñan en las congregaciones. Muchas veces desconocemos. Y cuando desconocemos, viene cualquier viento de doctrina y nos dicen que Jesús es Dios y Dios es Jesús y por lo tanto es uno solo. Cuando toda la Escritura, todos los pasajes de la Biblia nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted abre el libro de Efesios y ve el saludo del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Verso 2. Gracias y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Usted ve que hay una diferencia? Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, es que yo quiero un texto que me diga que Jesús es el Hijo de Dios, que me diga. Bueno, vamos a darle el texto. Segunda de Juan, en el capítulo 3, en segunda de Juan, en el capítulo 3, la Escritura dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Miren, qué cosa maravillosa que dice la Escritura, que Jesucristo es el Hijo del Padre. Pero cuando no conocemos la Escritura, somos tropezados por cualquier viento de doctrina. Por eso yo esta hora quiero ser de bendición a muchos hermanos que han sido tropezados. Como me decía nuestro hermano que nos transmite a través de Radio Hexemaní en Estados Unidos, que somos retransmitidos en este programa, él dijo: mira, una cosa es conocer la Trinidad y otra cosa es saber defender la Trinidad con la Escritura. De saber defender con la Escritura. Es que cuando usted conoce la Escritura, usted va a ser de bendición. Porque va a ser siempre de bendición. Porque Jesús, desde que empezó su ministerio, cuando Jesús está hablando, Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 45, Jesús dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. El mismo Jesús dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Todos los pasajes de la Biblia dice que Jesús tiene un Padre. Jesús tiene un Padre. Y hay un texto poderosísimo que Jesús lo dice en Juan capítulo 10, verso 28. Él dice: ninguna de mis ovejas perecerá.
nadie las arrebata de mi mano. Hablando Jesús. Verso 29, Jesús dice: mi Padre, que es mayor que todos, las guarda, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre, refiriéndose a las ovejas, que Jesús utilizaba alegoría para llamar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. A los hijos del diablo, a la cizaña le llama ovejas y le dice: vosotros no creéis en mí, porque no sois de mis ovejas. Pero en el verso 27, él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para que se cumpla en nosotros Juan 8:47, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios va a oír la voz de Dios, va a oír la palabra de Dios. Y Jesús dice: por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la cizaña y la buena semilla van a vivir juntos. Pues el Señor estableció que tendremos que vivir juntos, la buena semilla y la cizaña. Ahora, usted y yo, no sé quién será cizaña. A nosotros se nos encomendó predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere en él será salvo. El que creyere. Dice que no es condenado. Juan 3:18. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pero los hijos del reino, sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Esa es la diferencia de los hijos del reino. Que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Que sus hijos estaban muertos en delitos y pecados, sus ovejas. Pero cuando se cumple el tiempo señalado por el Padre, lo que revela Isaías 55, verso 11, que dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos a quien yo la envíe. El Padre envía. Perdón. El Padre envía. La orden y la palabra en ti se cumple. Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios a los que los hijos de Dios. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, para la iglesia. Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hebreos capítulo 10, verso 14. Que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa es la iglesia que ha sido añadida al cuerpo de Cristo. La iglesia, la cual es perfeccionada para que se cumpla Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19, que dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada puede dañar a la iglesia, nada, a los hijos del reino. Es que los hijos del reino han sido comprados a precio de sangre. Por eso en Efesios capítulo 5, verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la iglesia es santa, pura y sin mancha. ¿Y quién es la iglesia?
los hijos del reino. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo mora el Espíritu Santo? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, los hijos del reino, que estamos añadidos al cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia ha sido perdonada, justificada y perfeccionada. Por eso el Señor se llama justo. Romanos 5:1, justificado por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene la palabra de Dios, no es de él, dice la Escritura. Juan 6:63 dice: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y estas palabras deben morar en nuestros corazones sobreabundantemente. Es que debemos conocer la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es que los hijos de Dios tenemos que leer la Escritura para dejar de hablar sandeces, para dejar de llevarnos por cualquier viento de doctrina. Cuando alguien viene y te dice que Dios es Jesús y Jesús es Dios y uno solo, cuando la Biblia entera nos dice que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero cuando conocemos la Escritura, por eso en esta hora espero haber sido de bendición para los hijos del reino. Y si en un momento fuiste tropezado, espero que el Señor haya tenido misericordia de ti y haya podido revelarte lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que son para los hijos del reino. Mateo 13:11. A ustedes, dijo Jesús, a la iglesia se le dio a conocer los misterios del reino de los cielos. Dios les bendiga en esta preciosa oportunidad que tenemos. Bendiciones.